Esta pieza, como sabe todo el mundo, que en la época de la violencia Ayacucho ha sido la tierra más golpeada por la guerra interna que ha vivido el país. En carne propia yo también he sufrido ese golpe, ¿no? Mi familia directa, mi hermano, mi cuñado, mi padre, mi esposo, en sí toda la familia. Entonces, como recordando también esos años que hemos pasado, he hecho en algunas piezas representaciones de algunas escenas, como esta pieza representa cuando a mi papá le han torturado, pero no los militares, tampoco le han torturado los ronderos de mi zona y por el pueblo de mi mamá, que es un anexo Panta, pertenece al distrito de Higuaín y a la provincia de Huanta, lugar donde realmente toda la población ha sido muy afectada, tanto con la violencia física y también psicológica, niños, ancianos, mujeres, toda la población, no solo uno, los toditos. Hay varios desaparecidos de ese lugar, jóvenes, varones, mujeres, fallecidos por ambos bandos, tanto de la parte civil como de la parte del Estado, torturados, como en este caso, este día cuando a mi papá le tomaron, ¿no?, prisionero, cuando estaba en mi casa arreglando su chacra con el fin de dejarlo y para que se muden a la ciudad de Ayacucho, porque ya no soportaban tanta violencia que sufrían. Conversando con mi mamá habían decidido venirse, ¿no?, para Ayacucho, porque como teníamos casa aquí en Ayacucho, los dos habían conversado: tenemos nuestra casa propia, vámonos, hay que dejar todo esto y vámonos, hay que retirarnos porque mucho maltrato estamos sufriendo. Nosotros somos prácticamente inocentes, no somos culpables, entonces por culpa de otros nosotros estamos sufriendo tanto maltrato psicológico como maltrato físico, conversando. Mi papá esa noche se quedó en mi casa para tapar, ¿no?, algunas partes de su chacra de trigal que estaba ya a media cosecha, ya habrá sido más o menos mes de octubre del año 90. Ya faltaba poco para cosechar el trigo, entonces mi papá una noche se quedó en mi casa, porque para esa fecha ya estaban durmiendo en agrupaciones ya varios pagos. Entonces solo fue mi mamá a la agrupación, mi papá se quedó con el fin de como remachar todo el cerco para que no entre en algún daño, para que dañe su sembrío. Y entonces al día siguiente salió patrulla de ronderos, no les dejó salir a la señora, a la población, no les dejó ir a sus casas. Han dicho que han salido patrulla, hasta que regresen tienen que esperar acá. Y entonces mi mamá ya prácticamente presentía ya lo que iba a pasar, ya decía dentro de ella, pensaba ya, seguro a mi esposo le van a agarrar, le van a apresar a mi esposo. Y ya era más o menos 9:30 de la mañana, y como la agrupación dista casi a 5 kilómetros de su casa de mi mamá, se habían escapado con la chiquita que le ha criado mi mamá desde los 2 añitos, a una niña la ha criado. Ella esa vez ya tenía sus 8 añitos ya. Se habían escapado los dos y justo cuando estaban ya cerca a mi casa se han encontrado que realmente los ronderos ya le estaban llevando ya detenido a mi papá. Le habían amarrado con soga, le habían puesto una capucha y le habían hecho cargar una caja con dinamita a mi papá y le estaban llevándole. Entonces ahí mi mamá se presenta y dice: ¿qué pasa? Es mi esposo. Mi esposo por este motivo estaba en mi casa, no ha venido a dormir a la agrupación. Entonces ya de ahí a mi mamá más y a las 3 a la criatura, más a los 3 ya media vuelta allá a la agrupación, siendo este ruco.
para que le dé comida a los terrucos, se ha quedado en su casa diciendo, es un terruco, ahí está, le hemos encontrado con esto, diciendo, cargando una caja con dinamita, mi papá dice. Les ha hecho llegar a la agrupación donde que dormían, y ahí le ha reunido a toda la población y la han metido a un hoyo que ellos mismos, los comuneros mismos, habían cavado. Pues mi papá había cavado en faenas, diciendo que cuando capturamos a los terrucos, aquí vamos a castigarles, se llama bote, es el lugar donde que le castigaban. Ahí les ha metido a mi papá y a mi mamá, a los dos, y preguntaba a la población, ¿qué hacemos con este terruco? Es un terruco, lo hemos capturado, ahí está con su dinamita, diciendo, y la gente que le conocía a mi papá, a mi mamá, decían, si le conocemos, es un vecino, habrá tenido algún motivo para que se quede ahí en su casa. Nosotros le conocemos que el señor no es terruco, y además es anciano, ya le conocemos, es un vecino. Y otra gente le decía, mátales. Y ahí en ese bote, en ese hoyo, les ha tenido casi hasta mediodía, sin almuerzo, sin desayuno, sin nada. En ahí le han vendado el ojo y le han maltratado. Acá se ve que le está con su arma en la espalda, producto del cual ha tenido una herida grande ahí en la espalda de mi papá, del cual ha brotado materia. No me recuerdo esa fecha por cuánto tiempo, pero en Ayacucho cuando vino, yo le llevé a la Cruz Roja Internacional de Ayacucho, en el cual me dieron una pomada, un ungüento para rotación, y luego me dieron pastillas para que tome interiormente para el golpe, y también nos han apoyado con una bolsa de víveres. La única institución que esa fecha me tendió la mano y por lo menos eso nos ha apoyado. Nadie más sabe que eso le sucedió a mi papá. Y yo a veces pienso, por el golpe, por todo eso, le habrá afectado a mi papá, que eso ha sido el año 90 y el 96, y a mi papá ya falleció ya prácticamente. Sabiendo que alguna vez mi papá se ha identificado con su pueblo, ha puesto siquiera el renombre al nombre del Perú en otros países con su trabajo, y le han tildado así de terruco y prácticamente la han maltratado, y nos ha avisado, esto ha pasado así. Por eso yo hago esto en representación de esta tortura que ha sufrido mi papá.